Distinguidas consejeras y distinguidos consejeros, señoras y señores, buenos días. Otra vez, hay momentos en la historia en los que las instituciones no son juzgadas por su mera existencia, sino por su capacidad de evitar que la incertidumbre se convierta en desorden, que la tensión derive en fractura y que la pluralidad social desemboque en parálisis. Este es inevitablemente uno de esos momentos. Disculpa mi castellano, pero no habla español. Y por ello deseo sostener desde el inicio una tesis central. En el 2026, un Consejo Económico y Social no es un accesorio del sistema democrático, es una pieza de estabilidad, una garantía de racionalidad pública y una forma superior de ordenar el desacuerdo legítimo. Por favor, la siguiente diapositiva. Vivimos en una coyuntura internacional particularmente exigente. Eso lo comentó también nuestro querido colega Bernardo. El escenario global actual combina desaceleración económica, tensiones comerciales persistentes, fragmentación geopolítica y el impacto prolongado de dos conflictos armados de enorme alcance. La guerra de Ucrania, que ha entrado en su cuarto año, y la guerra en Medio Oriente o en Oriente Medio, cuyos efectos trascienden con mucho su perímetro inmediato. Ambos conflictos inciden en los precios, en la energía, en las cadenas de suministro, en la seguridad alimentaria, en la confianza inversora y de forma más profunda en la percepción de vulnerabilidad de nuestras sociedades. Cuando el orden internacional se vuelve más incierto, la cohesión interna de los estados se convierte en un bien aún más preciado. Para América Latina y el Caribe, en particular para las economías pequeñas, abiertas e insulares, este contexto reviste una gravedad especial. Las Naciones Unidas recuerdan que los pequeños estados insulares en desarrollo están en la primera línea de múltiples crisis: alta exposición climática, dependencia de mercados externos, elevados costes de importación y exportación, escasa escala interna y gran sensibilidad a choques exógenos. En estas circunstancias, la calidad de las decisiones públicas no depende solo de su oportunidad, depende sobre todo de su legitimidad. No depende solo del contenido de la política, sino del procedimiento mediante el cual esa política es elaborada, discutida y socialmente asimilada. Es ahí donde aparece con toda claridad el valor institucional del diálogo social. La OIT ha insistido en que el diálogo social sigue siendo uno de los instrumentos más eficaces para promover justicia social, trabajo decente, estabilidad y gobernanza inclusiva. Desde esa perspectiva, los consejos económicos y sociales no representan una curiosidad institucional, sino una de las expresiones contemporáneas más serias de mediación democrática entre Estado, economía y sociedad civil organizada. Por favor, el siguiente plano. Desde esa perspectiva, el tema que hoy nos convoca, la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e instituciones similares,
AICESIS, no debe interpretarse como una dimensión complementaria o secundaria del trabajo de nuestros consejos. Debe ser entendido como una prolongación natural de su misión. Porque un Consejo Económico y Social moderno no puede limitarse a escuchar los ecos de su propio espacio nacional. Debe ser capaz de contrastar experiencias, aprender comparativamente, aportar al debate multilateral y proyectar su trabajo en una conversación internacional sobre desarrollo, equidad, sostenibilidad y paz social. AICESIS nace precisamente de esa necesidad. Fue establecida en junio del 1999 en Port Louis, Mauricio, y está organizada como Asociación de Derecho Neerlandés con sede en Bruselas. Hoy reúne instituciones de 72 países de África, América Latina y el Caribe, Asia y Europa. Su importancia histórica reside en haber comprendido tempranamente algo que hoy nos parece evidente, que las instituciones nacionales de diálogo social no debían permanecer aisladas unas de otras, que el aprendizaje mutuo, la cooperación comparada y la articulación internacional podían reforzar su legitimidad, enriquecer sus métodos de trabajo y ampliar su capacidad de incidencia. Próxima, por favor. Sus misiones oficiales son, por ello, especialmente reveladoras. AICESIS promueve el diálogo y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus miembros, alienta a creación de consejos económicos y sociales donde aún no existen y organiza la contribución de sus miembros ante foros internacionales, incluida la OIT y el ECOSOC, ECOSOC de las Naciones Unidas, ante el cual mantiene estatuto de observador permanente. Pero, más allá de su formulación estatutaria, su verdadero valor radica en otra cosa. AICESIS ha construido pacientemente una forma de multilateralismo social, un espacio en el que la sociedad civil organizada, a través de instituciones públicas de consulta y concertación, puede comparecer ante el mundo no solo como objeto de política, sino como sujeto de deliberación. Pasamos al siguiente plano, por favor. Esta es, a mi juicio, una de las aportaciones más importantes de AICESIS en la coyuntura actual. Siguiente. Gracias. Vivimos en un tiempo, ya lo comentó don Bernardo, en que el multilateralismo clásico sufre tensiones evidentes. El lenguaje de la cooperación ha sido desplazado con demasiada frecuencia por el de la competencia estratégica, el lenguaje de la norma por el de la fuerza, el lenguaje del interés común por el de la ventaja inmediata. Frente a ello, AICESIS representa una afirmación serena pero firme de otro principio, que la estabilidad duradera no puede construirse sin legitimidad social y que la legitimidad social requiere instituciones que escuchen, ordenen, contrasten y traduzcan intereses diversos en propuestas compatibles con el bien común. Esta función resulta todavía más visible en un momento en que la propia AICESIS ha reafirmado en este año, desde Tesalónica, Grecia, una agenda centrada en dignidad humana, justicia social, desarrollo sostenible, transición climática y diálogo cívico. Por favor, la siguiente. La propia trayectoria temática de AICESIS en los últimos años muestra una notable coherencia.
La presidencia de la República Dominicana entre el 2015 y 2017 se centró en el papel de los consejos económicos y sociales y de las instituciones similares en la lucha contra las desigualdades relacionadas con la pobreza. La presidencia de Curazao entre 2023 y 2025 situó en el centro el crecimiento amplio e inclusivo, y la actual presidencia de Grecia para el periodo 2025-2027 ha formulado como eje principal la construcción de puentes para una transición justa y una justicia social global. No estamos ante una sucesión casual de lemas, estamos ante una evolución intelectual consistente: desigualdad, inclusión, transición, justicia social. Siguiente. Quisiera detenerme un momento en el primero de estos conceptos, la transición justa. Con demasiada frecuencia se la presenta de forma reducida, como si se trata únicamente de una categoría vinculada al clima o a la energía. Pero la transición justa es algo más amplio y exigente. Es en el fondo la pregunta por las condiciones de legitimidad del cambio estructural. Toda sociedad debe transformarse energéticamente, tecnológicamente, productivamente, demográficamente. La cuestión no es si habrá transición, sino cómo habrá de gobernarse. ¿Quién asume sus costes? ¿Quién accede a sus beneficios? ¿Qué sectores requieren acompañamiento? ¿Qué territorios necesitan protección? ¿Qué trabajadores deben ser reconvertidos o resguardados? La actual presidencia griega de AICESI ha contribuido precisamente a ampliar este marco hacia una lectura que integra transición climática, transición digital, cambios demográficos y inestabilidad geopolítica. La OIT ha sido clara en este punto. Una transición justa exige crear trabajo decente, reducir desigualdades, fortalecer la protección social, respetar los derechos en el trabajo y fundamentarse en un diálogo social efectivo. Esto significa que no habrá transición justa si la transición es socialmente ciega, si distribuye de manera regresiva las cargas de cambio o si pretende ser técnicamente impecable pero políticamente impuesta. Y precisamente aquí, los consejos económicos y sociales tienen una función irreemplazable: convertir la transición en proceso deliberado, en reforma inteligible y en acuerdo socialmente sostenible. Siguiente diapositiva. Para América Latina y el Caribe, esta cuestión es todavía más decisiva. En nuestras economías, la transición justa debe significar al mismo tiempo seguridad energética, resiliencia climática, reducción de dependencia externa, desarrollo de capacidades, empleo de calidad y sostenibilidad fiscal. Pero debe significar también algo muy concreto: que la modernización no se construya a costa de la cohesión, que la adaptación no recaiga desproporcionadamente sobre quienes tienen menos margen para soportarla, y que la innovación no produzca nuevas formas de exclusión. Gobernar bien la transición en América Latina y el Caribe es inseparable de gobernarla con justicia. El segundo gran concepto que hoy merece nuestra atención es la justicia social global. Tampoco aquí estamos ante una fórmula retórica. La tradición normativa de la OIT desde 1919 descansa sobre la convicción
de que no puede haber paz universal y duradera sin justicia social. Y la Coalición Mundial por la Justicia Social, impulsada por la OIT desde 2023, ha dado un nuevo impulso en esa idea al presentarla como una plataforma para generar compromisos políticos, movilizar inversiones y promover acciones concretas en favor de la cohesión, el trabajo decente y la inclusión. La justicia social global significa reconocer que la paz, la prosperidad y la sostenibilidad carecen de base sólida si descansan sobre desigualdades extremas, exclusiones persistentes o desprotección estructural. Desde este punto de vista, ICESIS añade un valor distintivo, porque mientras otros foros agregan posiciones estatales, ICESIS articula la experiencia de instituciones nacidas del diálogo entre actores económicos y sociales. Su aporte no es solo declarativo, es metodológico. Aporta comparación, memoria institucional, aprendizaje mutuo, intercambio de buenas prácticas, capacidad de síntesis y, sobre todo, una forma de legitimidad que procede de la deliberación organizada. Ahí donde el mundo corre riesgo de pensar la gobernanza en términos únicamente financieros, estratégicos o tecnocráticos. ICESIS recuerda que ninguna solución será plenamente viable si no incorpora una dimensión social y participativa. Esa lógica está hoy claramente reflejada tanto en la cooperación renovada con la OIT, bajo presidencia de Curazao el año pasado, la cooperación con el Comité Económico y Social de la Unión Europea, como en el llamado de Tesalónica, Grecia. La siguiente, por favor. Esta dimensión tiene además una importancia especial para América Latina y el Caribe. En la actual estructura de ICESIS, Curazao, Brasil y la República Dominicana forman parte del Consejo de Administración en representación de la región. Grecia ejerce la presidencia para el periodo hasta el 2027. Y la propia continuidad entre presidencias muestra que nuestra región no ocupa un lugar periférico, sino contributivo en la reflexión internacional sobre diálogo social institucionalizado. Ello debe ser motivo de legítima satisfacción, pero también de responsabilidad, porque implica que nuestros consejos no solo reciben ideas, también están llamados a producirlas, a sistematizarlas y a proyectarlas hacia el ámbito multilateral. Siguiente diapositiva. Permítanme por ello, dirigirme especialmente a las nuevas consejeras y a los nuevos consejeros del CES de la República Dominicana. La función que ustedes asumen no es solo representativa, es también fiduciaria e institucional. No están llamados a trasladar mecánicamente una posición sectorial, sino a elevarla al plano de interés público deliberado. Representar no equivale a bloquear. Concertar no equivale a abdicar. Deliberar no equivale a diluir convicciones. Por el contrario, la deliberación obliga a justificar mejor las convicciones, a contrastarlas con otras perspectivas y a insertarlas en una arquitectura más amplia de responsabilidad pública. Ese es precisamente el valor de un Consejo Económico y Social bien entendido. No sustituye, y lo hemos oído, al gobierno, no sustituye al Parlamento, no sustituye a los sindicatos,
ni a las organizaciones empresariales, ni a las entidades de la sociedad civil. Lo que hace es algo distinto y extraordinariamente importante. Obliga a todos a comparecer en un espacio donde la legitimidad ya no depende solo de la fuerza de la preferencia, sino también de la calidad de la argumentación, de la apertura al contraste y de la disposición al acuerdo razonable. Próxima, por favor. Concluyo, damas y caballeros. Si hoy se nos preguntará qué añade Aicesis en este momento de la historia, yo respondería lo siguiente: añade método en tiempos de fragmentación, añade continuidad en tiempos de volatilidad, añade legitimidad social en tiempos de desconfianza y añade una forma de multilateralismo deliberativo precisamente cuando el multilateralismo clásico atraviesa tensiones severas. Su historia desde Port Louis en 1999 hasta Tesalónica en enero de este año muestra una evolución clara de red de cooperación entre instituciones homólogas a plataformas maduras de articulación internacional de diálogo social. Y por eso deseo cerrar con una convicción que considero esencial. No habrá transición justa sin diálogo social serio. No habrá su justicia social global sin instituciones legítimas de mediación. Y no habrá paz social duradera si nuestras sociedades no preservan espacio donde sus diferencias pueden ser escuchadas, ordenadas y transformadas en acuerdos sostenibles. Esa es la razón de ser un Consejo Económico y Social en 2026. Esa es la razón de ser Aicesis y esa debe seguir siendo con lucidez, con prudencia y con ambición la vocación institucional de todos nosotros. Muchas gracias.